un poquito el miedo, ¿no? Es una aplicación bastante amigable. Una vez que uno le va cogiendo el golpe, una vez que uno le va entendiendo cómo funciona, es súper bueno y les facilita un trabajo increíble. He dado también unas capacitaciones en el manejo de datos a personas que utilizan Excel y se puede hacer este análisis de datos en Excel, claro que sí, pero ustedes no tienen idea, con un par de clics podemos simplificar unos 30 minutos de trabajo en Excel. Y a medida que vamos avanzando, podemos simplificar trabajo de semanas en tan solo un día, en horas, y la idea es ir ahorrando recursos, ¿no? Que ese es el objetivo a largo plazo, ¿ok? Para que tengan una idea general, este SPSS es como un Excel un poquito más, un 10% más complicado, y ya la vamos a ir desarrollando. Y la parte que les pongo abajo es para que sepan los límites. Generalmente los límites están dados con base en la computadora que usted está manejando, en su disco duro, la capacidad de procesamiento, etcétera, etcétera. Pero en las versiones estándar, digamos, los límites de filas, en este caso casos y variables columnas, como pueden ver, son miles. Entonces es muy complicado que lleguemos a saturarle a este programa como tal, ¿ok? Ahora, les recuerdo, si alguien tiene alguna pregunta, la hacen nomás, levanten la mano y vamos resolviendo cualquier momento, cualquier duda que vayan teniendo ustedes, ¿ok? O me interrumpen nomás, prenden su micrófono y vamos aclarándoles un poquito todo. Con respecto a lo que vamos a ver ahora, aquí quiero que le presten mucha atención, porque esto es lo que vamos a ver el día de hoy, el análisis estadístico en investigación y específicamente aplicado con el programa de SPSS, ¿ok? Entonces, 5 pasos fundamentales que vamos a ver. En casi todas las investigaciones se hacen exactamente igual, con excepciones, por ejemplo, cuando uno está haciendo estudios a doble ciego, o estudios un poquito más complejos, se agregan un poco de pasos extras, pero los que les pongo acá a manera general son todos los pasos que vamos a ir desarrollando, ¿ok? En primer lugar, la recolección de datos. Como ustedes saben, en cualquier investigación, ustedes tienen que haber planteado el universo de personas que van a participar, la forma en la que van a recolectar los datos. Si bien lo que les comento ya visto desde la práctica con la experiencia que tengo trabajando con la Universidad de Cuenca específicamente, como muchos de ustedes sabrán, es un proceso bastante complejo por la parte burocrática y tiene muchos pasos que a día de hoy ya no se utiliza de manera internacional, pero son requerimientos para que sus tesis sean aprobadas. Por ejemplo, un instrumento de recolección de datos, ¿qué es? Es un formato que uno como investigador desarrolla para decirle al comité de bioética, para decirle al ente regulador que está aprobando mi proyecto de investigación, oye, mira, esa es la forma en la que voy a recolectar los datos. Sin embargo, hoy en día los datos son recolectados directamente en bases de datos de Excel, en Cubo que ya vieron ustedes, o en Excel y SPSS, en estos programas directamente, ¿ok? Vamos directo con esto de aquí. Entonces, como les comentaba, el que más se utiliza hoy en día es permítanme un segundito. Lo que más se utiliza hoy en día es un formulario digital, ¿no? Y les sugiero que hagan esto. Yo sé que al principio puede ser un poco molesto, puede ser un poco complicado, tedioso, porque no es algo que se haga de manera habitual como estudiante. Tal vez les enseñan un poquito más en bioestadística, pero es algo que va tomando su tiempo, pero a la larga les ahorra mucho tiempo. Y la idea y los tips que les voy a ir dando sobre cómo ir desarrollando o investigaciones o tesis están orientadas a que ustedes ahorren todo el tiempo que puedan, ¿ok? Ahora, muy importante que ustedes tengan definidas las variables que van a utilizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque una vez que ustedes saben qué van a medir, es mucho más fácil medir. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo sé que quiero medir, voy en una investigación, quiero caracterizar, luego vamos a ver un ejemplo, quiero caracterizar a mi población por edad, sexo, y se me ocurre, quiero ver si hacen poco, mediano o mucho ejercicio. Esas formas en clasificar las variables de manera categórica me va a permitir codificar, que es un paso fundamental para que el programa de SPSS pueda funcionar. Por ejemplo, cuando yo tengo la variable sexo, tengo hombre y mujer, les asigno un número. Eso es codificar. Hombre uno a mujer 2 y a medida que vamos avanzando con cada variable, cada opción que tenemos dentro de la variable es un número, o sea, una codificación diferente. ¿Ok? La selección de muestra, esto es tal vez otro tema que les sugeriría que veamos en otro momento, porque dependiendo de mi investigación, dependiendo del contexto local, dependiendo del número de pacientes que tenga, puede ser un tipo de muestreo u otro. Para, de manera breve, lo que va a servirles mucho sus investigaciones, si tengo un universo, por ejemplo, de 1.000 personas, de 5.000 personas, la idea es optimizar recursos. Entonces, ahí sí me sirve un muestreo estadístico para reducir la cantidad de personas y así
optimizar los recursos. Imagínense hacer 1000 encuestas versus 350, que es más o menos el número que suele salir. Ahora, las tesis que realizan ustedes de manera habitual. Por ejemplo, se me ocurre en una casa de adultos mayores, en un hogar de adultos mayores, van a tener más o menos unos 80 participantes. Entonces ya no es tan complicado que se amplíe este muestreo. Entonces aquí sí es mucho mejor hacer un muestreo no probabilístico a conveniencia y la idea es que se pongan todas las personas, ¿ok? Y es muy importante que sepan esto para que no les rechacen sus protocolos. Cuando incluyen a todos los participantes, deja de ser un muestreo y pasa a ser un censo, ¿ok? Eso nos vamos a ir con muchos temas, ¿ok? Si algo se les va, si algo no se les queda, me interrumpen, por favor, porque necesito que les quede súper claro cuando ya pasemos a los ejemplos prácticos en el programa como tal. Ahora, el tabulado de datos es ya un resumen de todo lo que les había dicho. Yo les sugiero mucho que trabajen directamente en SPSS. Vamos a ver cómo se crea una variable, cómo se le pone todo bien para que se ingrese de manera adecuada. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes ingresan ahí, ya no es un doble trabajo de estarle cambiando de Excel o importando de Excel a SPSS, porque muchas veces le reconoce bien, pero igual nos toca estar haciendo pequeñas modificaciones, ¿ok? Como les comentaba, es muy importante darle un número. ¿Por qué? Porque CPSS funciona con números, entonces no vas a entender el programa si yo pongo hombre o mujer con letras, sino los números como tal. Y esto es algo que casi siempre se les va. Los formatos que están acá abajo a la derecha son los formatos compatibles con SPSS. Es muy importante que sepan esto porque a veces pasa que se crean las bases de datos en Google Sheets y luego al descargarse se descargan en otros formatos y no suelen leerse de manera adecuada. Ahora, la limpieza de datos. Esto es súper importante porque a medida que nosotros vamos ingresando los datos de nuestra base de datos, puede pasar que tenemos un dato que se nos, por ejemplo, la talla. Generalmente ponemos en metros 1,50, por ejemplo. Pasa que a veces pongo 15,0. Entonces hay que ir viendo que están los datos en primera instancia de manera visual, viendo que no hayan espacios en blanco, viendo que todas las codificaciones sean correctas. La parte que ven acá abajo, la unificación de los nombres. Esto es algo que pasa cuando, como muy comúnmente pasa en la universidad, dos personas están realizando una tesis. Puede que una persona ponga con tilde una palabra, otra persona sin tilde, una persona pone con un espacio al final. Entonces es súper importante que ya de primeras empiecen a ingresar los datos en su base codificados, porque así se van a ahorrar un trabajo enorme al final. La limpieza de datos es algo que al principio puede parecer poquito si son 100, pero ¿qué pasa si ya son 300, si ya son 500? Va aumentando mucho, mucho el trabajo, ¿ok? Ahora, con respecto al análisis de datos, vamos a ver justo lo que está acá arriba. Y quiero aprovechar esta diapositiva para explicarles algo que a veces no queda muy claro. Cuando les piden qué tipo de investigación, doctor, va a hacer usted, le tienen que describir ustedes de acuerdo a la temporalidad, de acuerdo a su objetivo estadístico, y en este caso es muy importante que sepan cómo se diferencia un estudio descriptivo de un estudio inferencial. Las dos grandes ramas de la estadística, bioestadística y medicina son estas dos y es muy importante que las entiendan muy claro. En la parte descriptiva nos quedamos con el nombre, tal cual, y eso es lo que se nos queda en la cabeza. Vamos a describir, punto final. No hacemos absolutamente nada más. Cogemos nuestros datos, les presentamos bonito y les describimos tal cual están. Aquí no nos vamos a sentar nosotros a decir esta variable tiene este resultado por este motivo, por este otro motivo. Podríamos llegar a sugerir esto en las partes de las discusiones de los papers o de las discusiones de las tesis, pero nos quedamos un poquito ahí porque no tenemos algo concreto con lo que podamos demostrar lo que estamos diciendo. Y acordémonos que en nuestra rama muy poco se debate, aquí se demuestra, ¿ok? Y es muy importante que sepan esto en medicina. Nosotros nos sentamos a conversar de acuerdo a los datos y a lo que podemos demostrar con ellos. No nos sentamos a decir, mi opinión es esto, eso, como ustedes saben, se hacía mucho antes. Ahora somos médicos que nos basamos mucho en la evidencia como tal. Y la segunda parte de la estadística inferencial. Aquí sí hay muchas cosas para hablar y dependiendo del tipo de variable que tengamos en lo que queramos realizar, podemos utilizar muchas herramientas, como ven aquí ustedes, TEDstudent, ANOVA, las regresiones, chi cuadrado. Todo esto de aquí son varias herramientas que dependiendo del tipo de variable que tengamos, las vamos a aplicar. Y siempre hay que tener en cuenta que aparte de estas de aquí, hay pequeñas inclusiones o pequeñas modificaciones que podemos hacer cuando nosotros tenemos una muestra rara o tenemos una distribución que no es la habitual. Entonces es
un poquito más complejo, pero es la única forma en la que tenemos nosotros ya de inferir en esta rama como tal, ¿ok? Muy importante lo que les pongo acá abajo. La interpretación que nosotros le tenemos que dar es a ver si hay asociación, diferencia o relación. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Nos vamos justo al siguiente punto. Esta famosa P menor a 0,05, ¿qué significa? Significa que la relación que yo he encontrado entre una variable X y una variable Y tiene menos del 5% de probabilidad de haber sido al azar. Significa que esta relación muy poco probablemente es al azar. Entonces yo puedo decir que estadísticamente mi conclusión es que esta variable se relaciona con esta con un 5% de probabilidad de error. ¿Ok? Clínicamente relevante depende de los resultados que estemos nosotros intentando buscar aquí. Y finalmente, la presentación de los resultados. Algo que quiero rescatar aquí, que es sumamente importante también, es terminar con este debate de qué es el formato Vancouver, cómo presento las tablas, cómo presento mi proyecto como tal. Es súper importante que entiendan una cosa. Vancouver es una cosa y solo una cosa. Es la forma en la que le cito yo a mis autores. Por ejemplo, en APA pongo el apellido de la persona, coma y el año en el que se publicó, porque estoy orientando un poquito más a la psicología, filosofía, donde me sirve esta información. ¿Quién es el autor, en qué año, para ver si es o no relevante lo que estoy poniendo? Ahora, en medicina, lo que nosotros utilizamos para el formato Vancouver son dos paréntesis y adentro un número, que al final va a estar mi referencia con el formato Vancouver, que dependiendo de cada fuente tiene un poco de información diferente. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se confunde el formato Vancouver con el formato de publicación, que es algo muy, muy diferente. La Facultad de Ciencias Médicas de la UDA, de la Católica y del Estatal tiene un formato de publicación que se tiene que seguir, pero eso no es el formato Vancouver, ¿ok? Igual en las revistas, ustedes cuando van a publicar tienen que ver cuál es el formato y mandar de acuerdo a ese formato. Entonces, eso para quedar un poquito claros, ¿ok? Esto creo que quedamos tal vez para mañana, es un poquito de las pruebas que más se utilizan, cuándo se usan, cuándo no. Les voy a pasar esto, si quieren hacerle una captura, podría ser interesante para que le vayan leyendo y vayan viendo algunos ejemplos. Y mañana podríamos rescatar esta diapositiva y poder repasar un poquito más. Ahora, preguntas de momento. ¿Alguien que tenga alguna duda? Hablen, por favor, que si no me siento muy solito. Aprovechen porque nadie les va a dar el tiempo que les damos ahorita cuando estén realizando su tesis. Esperemos un momentito y si no vamos directamente al ejemplo práctico. Ok, entonces avísame Doctor, porfa, ¿se ve la pantalla Word? sí, sí se ve, doc. Tengo una consulta. Tal vez, Sí. entonces, cada universidad usted comentó que tiene un formato de publicación. Pero, por ejemplo, a nosotros, por ejemplo, en la estatal, a nosotros siempre nos piden que sigamos un formato Vancouver. Al momento de realizar una publicación, entonces se hace este cambio de formato. Claro, lo que es súper importante y lo que les quiero hacer que les quede más que todo es algo que les va a ayudar mucho después. Por ejemplo, permítanme un segundito. Para que se ahorren tiempo con sus investigaciones, para que no tengan la complicación de estar con lo de las citas y todo esto, les recomiendo que se descarguen justo esta extensión que están viendo acá a su derecha, que es Mendeley, ¿no? Luego le voy a iniciar sesión ya cuando estemos terminando para darles un pequeño ejemplo, pero con esta herramienta se van a ahorrar un tiempo que no tienen idea. Entonces, respondiendo ya puntualmente a tu pregunta, el formato Vancouver que deben respetar ustedes en caso de que quieran posteriormente publicar su investigación en la universidad es una cosa y solo una cosa, la cita en el texto como tal y luego las referencias bibliográficas. Eso es todo lo que tienen que respetar. ¿Por qué? Porque el formato de publicación no es un formato Vancouver. Esto es algo que siempre se confunde y hasta el día de hoy está en las tres universidades que les cité confundido esto de Vancouver con el formato de publicación. Con que cuiden sus citas y sus referencias, el resto simplemente es ir acomodando tablas, tamaños, fuentes, espaciados y todo esto. ¿Te quedó un poquito claro o no? Sí, doc, muchas gracias. Perfecto. Ahora, el ejemplo que les pongo acá es un ejemplo súper común de las tesis que suelen realizar ustedes o de las investigaciones que se dan en, en
perdón, en el medio local de acá, ¿ok? Entonces, como ven, es un título súper habitual, un objetivo general muy común. Lo que quiero que nos centremos es en los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque ustedes deben ir avanzando su tesis como una cadena, ¿no? Ustedes deben desarrollar su título, su objetivo general, sus objetivos específicos. Posterior a esto, deben desarrollar perdón, la lista de variables, la operacionalización de las variables y de acuerdo a las variables que ustedes van a trabajar, desarrollan todo su marco teórico. Una vez desarrollan su marco teórico, ahí sí van a cumplir los objetivos que ustedes se plantearon. Por eso es súper importante que al inicio se planteen cosas que se puedan cumplir, porque al final uno se confunde, uno se pone, se complica y al final ya no se pueden resolver las cosas muy fácil y toca cambiar. Y recuerden que si bien el SAGE y el Consejo Directivo les acepta cambios, les acepta un límite de cambios y también no demasiados cambios porque va a cambiar todo el enfoque de la investigación. Ahora, metidos de lleno en esto de aquí. Describir la distribución de sexo, residencia, edad, peso y talla en la población estudiada. Tenemos cuatro variables que vamos a describir aquí, ¿ok? Se supone, perdón, cinco variables que vamos a describir. Se supone que nosotros ya tenemos nuestra base de datos. Entonces, ahora sí vamos también de lleno acá a explicarles un poquito cómo es esto de, permítanme un segundo, cómo es esto del programa de SPSS. Muy fácil, como le ven la interfaz, es todo lo que se ve aquí. Aquí ya tengo una base de datos que cogí de otra investigación, le edité un poquito para que no sean los mismos datos, para que no se filtre nada, que siempre es fundamental que se guarde el anonimato de los pacientes, los datos entre investigadores e investigaciones, ¿ok? Entonces, quiero que se centren en la parte de abajo a la izquierda. Hay una parte que dice vista de datos y una parte que dice vista de variables. Entonces, vamos a irnos primero a la parte de vista de variables. Quiero indicarles cómo se agrega una variable. Esto, como ven, ya está listo, ¿no? Está perfecto, está dado nombre, tipo, el ancho, decimales, etiquetas y valores, que es donde nos vamos a centrar. Y finalmente, las medidas que ya les voy a explicar para qué sirven, ¿ok? De manera súper rápida, vamos a poner un ejemplo. Como ven, así como var 001, así les salen las primeras variables antes de que modifiquen cualquier cosa. Entonces, nombre siempre es importante que sepan que no va ningún espacio, por ejemplo, antecedentes personales, vamos a poner así, antpers. Entonces, como les había comentado, esta parte es un poquito mecánica de mi parte, ¿no? Porque ya manejo un poquito, pero vamos a ver que todo tiene su explicación. En decimales vamos a poner automáticamente cero. ¿Por qué? Porque como ven acá, cuando ya aplasto el botón entre uno y A, que es el botón de etiquetas de valor, pueden ver que los valores que están codificados se cambian al nombre como tal y a la codificación cuando es solo el número, ¿ok? Entonces, por eso es importante que tenga solo un decimal. ¿Por qué? Porque si yo pongo decimales, cuando vaya ingresando me toca poner 1,00, 2,00. Entonces, no tiene sentido estar gastando tanto tiempo con eso, ¿ok? Una vez que puse decimal cero, en la etiqueta sí, aquí ya puedo poner, este es el título que me va a salir en las tablas, antecedentes personales. Entonces ya le pongo esto de aquí. Aquí, una vez que ya tengo esto, la codificación que yo tengo en mi operacionalización de variables es la misma que voy a poner acá. Por ejemplo, aquí podemos ver que la codificación en sexo es uno mujer, 2 hombre, y acá en antecedentes personales lo mismo, vamos a poner uno. Sí, y vamos a poner 2 no. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto listo de aquí y esto de acá, hay que poner siempre la medida. Entonces, aquí es muy importante entrar un poquito en lo que supongo que ya vieron antes, la clasificación de las variables, cómo se ponen y todo esto. Entonces, es muy simple, la verdad. Escala es una variable que yo voy a utilizar cuando tengo valores brutos. Por ejemplo, tengo la edad es un valor que no está agrupado, no tengo grupos etarios como tal, que es una forma de clasificar, claro que sí, pero en este caso está puesto la edad pura de cada uno. El peso igual yo puedo clasificar de acuerdo a diferentes grados o de acuerdo a diferentes grupos que yo puedo establecer como investigador, pero en este caso, edad y talla son valores brutos. Cuando no hay ningún tipo de clasificación, escogemos la medida de escala en SPSS, ¿ok? Cuando tenemos un valor que están diferentes grupos, por ejemplo, en una variable dicotómica, que es el caso de aquí que vamos a poner de antecedentes personales, que estamos como sí y no, ponemos una variable nominal.
Y en caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, se me ocurre ejercicio, nada, poco y bastante, ya tenemos un orden. Entonces, cuando tenemos algún orden, dígase el que les acabo de dar, escolaridad es otra variable que hay que ponerle ordinal, ahí sí escogemos la medida ordinal. Y al principio, cuando uno empieza a utilizar, que me pasaba a mí también, uno no le da mucha relevancia, uno no le da mucha importancia a esta parte de la medida, que realmente no tiene mucho efecto cuando nos quedamos en lo que estamos viendo hoy día, en una estadística descriptiva, realmente no pasa nada si no pongo esto. Pero si yo estoy haciendo ya una investigación analítica y ya estoy aplicando estadística inferencial, perdón, es fundamental que esto esté puesto así porque SPS detecta lo que está aquí y lanza los valores de acuerdo a lo que está aquí. ¿Ok? Entonces, como ven, creamos esta Rato, variable de aquí, la variable ¿qué de más antecedentes. tenía de un montón? ¿Y qué pasó? Ay, que decía tanto que ya era. Creamos la variable de antecedentes personales y una vez hemos creado una variable, vamos a suponer que estamos poniendo esto de aquí, lo que vamos a proceder es a generar tablas, a generar gráficos, y es realmente muy sencillo. Como les comenté, en la parte de estadística descriptiva, SPS es muy, muy simple. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ver acá de nuevo. Entonces, vamos a describir la distribución de sexo, residencia, edad, peso y talla. Pero aquí entra lo interesante. Les hice, ya tenemos acá ya hecho este ejemplo. Esta es la tabla final, ¿no? Como se supone que debe presentarse con el formato de investigación, etcétera, etcétera, con las nuevas normas internacionales. Pero lo interesante es esto. Tenemos nosotros una tabla donde vamos a presentar frecuencia y porcentaje, que en este caso es sexo y residencia. No podemos hacer lo mismo en edad, peso y talla porque recuerden que estos son valores brutos, valores que no tienen ninguna clasificación. ¿Cómo resolvemos esto? De la siguiente manera. Nosotros vamos a analizar por partes. Primero, las que sí tienen una agrupación, en este caso, o una categoría, vamos a hacer esto. Vamos a irnos, vamos paso por paso. Si voy muy rápido, me interrumpen nomás. Vamos primero a analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos, nos vamos a la parte que dice frecuencia y en este caso vamos a señalar antecedentes personales y sexo. Perdón, vamos a señalar sexo y residencia, que es lo que nos habíamos planteado, ¿ok? Ahora, vamos viendo cada una de estas para que sepan qué son. Generalmente al inicio no vamos a aplastar nada, aquí vamos a quitar, yo señalé esto hace rato, vamos a dejar sin nada porque no necesitamos de momento, no vamos a poner ningún gráfico de momento, tampoco vamos a dejarle como si estuviera esto con los valores predeterminados, ¿ok? Entonces, sexo y residencia procedemos a analizar y nos sale aquí como ven, la primera tabla y la segunda tabla. Ahora, ¿cómo transformo yo estas dos tablas en la tabla final que está acá abajo? Es muy, muy simple. Generalmente yo trabajo con formatos, con una tablita que tengo al lado y les voy simplemente poniendo los datos. Pero es muy simple iniciar con esto. Copiamos directamente desde SPSS acá a nuestro Word, a donde estemos realizando nuestro trabajo final. Una vez que tengamos la tabla, les sugiero mucho que para que se pueda trabajar de mejor manera, nosotros pongamos todos los bordes de la tabla. ¿Ok? Una vez tenemos todos los bordes de las tablas, tenemos que llegar a esto. Como pueden ver, la variable, vamos a poner el nombre de la variable a la izquierda en la primera columna, en la siguiente columna, qué categorías estamos trabajando, en la tercera columna vamos a poner la frecuencia, que es representado, ponemos arriba n y el total de personas que han participado en nuestro estudio. Este es el formato internacional con el que se presentan las tablas. Y la última columna, el porcentaje al que corresponde esta frecuencia de acá. ¿Ok? Entonces es muy simple. Yo simplemente voy borrando. Borro esto de aquí, yo borro esto de acá. Esto generalmente le copio así, borro esto de acá. Y una vez que tengo esta parte de aquí, hay dos opciones, ¿no? Puedo empezar desde aquí, es como si empezara desde cero. Voy agregando y desde aquí ya puedo borrar. Como ven, esto es lo que viene predeterminado de SPSS. Entonces me toca a mí coger, cambiar, pongo n igual a 100, pongo porcentaje acá. Siempre es fundamental que se trabaje en todo completo. El párrafo también vamos a ponerle como se presenta una tabla. Vamos a poner todo centrado acá y simplemente irle dando formato absolutamente a todo. Lo que están viendo es en tiempo real, un poquito más rápido de lo que se hizo acá arriba, ¿ok? Una vez que tenemos esta primera parte de aquí, como ven, dejo yo una parte de abajo
para ir agregando más variables acá abajo. En este caso vamos a coger y copiar, como sería simplemente de repetir el proceso anterior. Venimos desde SPSS a la tabla de frecuencia, copiamos la residencia, nos vamos a Word, pegamos y hacemos exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. ¿Ok? Ahora, como les había comentado, para cumplir nuestros objetivos específicos, lo ideal es cumplir cada objetivo con una tabla dentro de mis resultados, para que se facilite la lectura, para que se facilite el entendimiento. Entonces, yo tenía estas dos variables que tenían grupos y las podía presentar así. ¿Cómo presento estas variables que están acá? Como ustedes pueden ver, ya han de entender un poquito tal vez lo que estoy presentando aquí con edad, eso. Ya, lo que estamos presentando es la edad media, el peso medio, la talla media y entre paréntesis el desvío estándar de cada una de estas variables. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que sacamos esto para presentar esta tabla mixta en este caso? Es también muy fácil. Me olvidaba de explicarles esta parte de aquí. La primera pantalla que ven ustedes de esta interfaz es del conjunto de datos como tal. Y ese PSS, cuando ustedes ya empiezan a analizar los datos, les salta o les abre otra ventana que es la ventana de los resultados como tal. Y cualquiera de las dos ventanas tienen absolutamente las mismas opciones, como pueden ver. Hay que analizar estadísticos descriptivos y vamos a la otra, exactamente lo mismo. Analizar estadísticos descriptivos, en este caso, lo que vamos a analizar son estas tres variables. Como pueden ver aquí, cuando yo cambio, estas no tienen ningún grupo, quedan las variables tal cual. Entonces, es muy fácil. Yo ingreso a analizar, e igual, estadísticos descriptivos. De la misma manera, ingreso en frecuencia, quito las variables que voy a analizar, siempre a este lado derecho las que quiero analizar. Tengo mis tres variables continuas. Ahora sí me voy acá a estadísticos, media, desviación estándar. Es lo que más se utiliza. Y les quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿por qué estas y por qué no otras? Cuando nosotros estamos realizando una investigación, es fundamental que caractericemos a la población. ¿Por qué? Porque así yo tengo la idea general de qué tipo de población es. Un ejemplo clarísimo. Digamos que estamos estudiando el funcionamiento del liraglutide. Nosotros queremos ver si nuestros resultados son extrapolables a una investigación exactamente igual con las mismas variables de hace un año recién atrás, pero ¿qué pasa? Que en la caracterización de la población del otro estudio yo veo que la edad media es 50 y mi edad media es 20, entonces ya varía un poquito, ¿no? Yo veo que la altura media se realizó en gringos, los gringos tienen 1,90, nosotros tenemos 1,60 de media, ya cambia un poquito, no es tan extrapolable al 100% de los resultados. Por eso es fundamental que tengamos una idea general de cómo es nuestra población. Y la mejor manera de ver esto, o la manera más común que se utiliza de manera general en investigación, es la media y la desviación estándar, ¿ok? Les sugiero que utilicen estas y no mediana moda, que muchas veces ponen en los protocolos que ponen en las investigaciones, realmente no les va a servir. Estadísticamente, la media es el promedio de todas las, los datos que se han presentado, mediana los otros valores que están ubicados de acuerdo a la mitad de la distribución de las variables. La moda, por ejemplo, es el número, es la variable que más se repite. Entonces, estadísticamente no tiene mucho peso en mi análisis o en la comparación con otras investigaciones que voy a realizar. ¿Ok? Una vez que tengo señalado media y desviación estándar, pongo continuar, veo que estén señalados mis tres variables con reglita, que son los únicos valores a los que yo puedo aplicar esto de aquí, y quito esto de aquí de mostrar tabla de frecuencias, ¿ok? Quito esto porque no me sirve de nada. Vamos a ver cómo sale y por qué les digo que quiten, ¿ok? Cuando yo analizo esto, me sale de manera inmediata esta tablita de acá, que es la que me sirve. Yo tengo los estadísticos de edad, peso, talla. Tengo, para que sepan qué es todo esto, porque a veces se pierden un poquito, válido significa que todas las casillas que yo estoy analizando tienen un valor. Si aquí en perdidos tienen uno, o tienen dos, tres, cuatro, lo que sea, significa que tienen que revisar nuevamente su tabla porque probablemente alguna casilla está vacía, ¿ok? Y las filas de acá abajo, las medias y las desviaciones estándar correspondientes a cada una de las variables que yo analicé. ¿Por qué les decía que quitemos la tabla de frecuencia? Como pueden ver acá, no me sirve de nada ver las frecuencias que yo tengo aquí. Tengo 56 personas con 23 años, 2 con 27. No, no me sirve mucho, la verdad, esto. A menos que yo tenga alguna idea, alguna forma en la que pueda analizar esto. ¿Cuándo sí me sirve el análisis de la edad?
como grupo con categorías cuando yo he establecido un grupo etario. Y es súper importante, también les aconsejo en esta parte, que cuando ustedes determinen un grupo etario, no se lo inventen ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, me parece muy bien que capaz yo voy a estudiar un grupo de entre 20 y 40 años y capaz de 2 en 2 años les divido y luego veo cómo me sale. Suena a primera instancia intuitivamente una buena forma de dividir, hay menos grupos, es más fácil analizar, encontrar relaciones, pero ¿cuál es el problema con estas formas de categorizar de manera arbitraria, que es la palabra adecuada? Que ustedes no van a poder contrastar su investigación con lo que ya existe. En la parte de la edad es indispensable que se clasifiquen las edades de acuerdo a la OMS o de acuerdo al ente que rija el tema de estudio de ustedes. Por ejemplo, si están haciendo algún estudio de una patología cardíaca, la AJA, este tipo de entidades que clasifican a la edad. Puede ser de acuerdo a un riesgo, de acuerdo a cualquier cosa con la que quieran clasificar, pero siempre basarlos en algo y así para todo. No inventarme nada, no hacer nada de manera arbitraria, siempre tener una fuente para que luego yo pueda respaldar mis resultados, ¿ok? Entonces, vamos un poquito acá a presentar esta tabla de acá y vamos a terminar con la presentación de mi primer objetivo específico, ¿ok? Como ven, nuevamente, pongo aquí esto, pongo todos los bordes para poder diferenciar bien que no haya nada y lo que fui haciendo en este caso es fusionar toda esta parte de aquí. Voy a ponerles para que vean. Se fusiona toda esta parte de aquí y se presenta la variable como tal. ¿Ok? La otra forma que podríamos hacer para presentar esto, lo que les comentaba, lo ideal es que se presenten las tablas de acuerdo a cada objetivo específico. Hay, sin embargo, gente que le gusta presentar diferentes tablas o de acuerdo a la forma en la que ellos quieran. Esto no está mal, pero se debe tratar de respetar un poquito para que se vaya defendiendo cada objetivo con una tabla. Lo que podemos hacer aquí nosotros es escoger, dividir esta tabla por aquí, esta sería mi tabla uno, esta sería mi tabla 2 y simplemente le describo tal cual como estuve haciendo dos tablas diferentes, ¿ok? Entonces, una vez yo he finalizado mi tabla de aquí, como ven, el formato que tenía antes no es el mismo. Entonces vamos a hablar un poquito del formato de la tabla como tal. Una vez yo tengo mi tabla así con todos los bordes, eh, las normas de publicación de la Universidad de Cuenca, en este caso solo Cuenca, Católica y UDA son lo mismo, pero vamos a centrarnos un poquito acá porque estamos, creo yo, con un poquito más de gente de la Universidad de Cuenca. Señalo mi tablita, la forma en la que les voy a decir grábensela, búsquenla o interiorícenla bastante porque es la que más rápido me ha servido. Una vez que uno trabaja con muchas tablas, hay que hacerlo rápido y no perder mucho tiempo. Entonces es rápido. Quito borde derecho, quito borde izquierdo, quito todos los bordes verticales y una vez que tengo esto, por cada variable voy quitando los bordes horizontales. Quito un borde horizontal, quito un borde horizontal y listo. Así queda el formato. Tiene que tener una línea de margen arriba, una línea de margen al lado y no debe haber ninguna división vertical en la tabla. Esta es la forma en la que se presenta una tabla en medicina y en casi todo el mundo. Una que otra he visto es la que cambia la forma de presentar las tablas. Muchas en Latinoamérica suelen presentar con todos los bordes, pero en la universidad hasta esto le suelen calificar. Entonces, si es algo tan fácil como pueden ver, no dejen que les quiten puntos en cosas simples o que no haya ningún problema en estas cosas, ¿ok? Siguiente, el formato de título. El formato de título de una tabla para presentar los resultados es el siguiente. Tabla uno punto. Describo lo que estoy queriendo hacer. Estoy describiendo la distribución de 100 pacientes. Siempre es importante nombrar cuántos participantes hay. Pueden ponerle personas. Hay muchos investigadores, especialmente el Comité de Bioética, que prefiere referirse a las personas estudiadas como personas antes que como pacientes, obviamente haciendo énfasis en esto de los derechos de los participantes, ¿no? Una vez que yo tengo esto, por ejemplo, la distribución de 100 pacientes de acuerdo a sexo, residencia, edad, peso y talla. Como ven, sexo, residencia, edad, peso y talla. Estoy describiendo todo lo que he puesto aquí. Luego, ¿dónde se realizó la investigación? Centro de Salud Doctora Cocha, punto, y el año de estudio. Generalmente yo pongo 2025. Les sugiero que se queden en un solo año porque a veces ponen mayo, diciembre de 2025. Es muy complicado cumplir los tiempos con exactitud. Entonces, les sugiero mucho que se queden con el año con el que realizan la investigación, más no con los meses como tal. ¿Ok? Algo muy importante que también se les escapa aquí bastante. Vamos a ver esto. Muchas veces piensan que solo
colocando el título, ya es suficiente escribiendo y listo, pero no. Siempre tienen que poner todo lo que pongan en su tesis con estos estilos de acá arriba, con título uno, título 2, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso nosotros señalamos la tabla, toda la tabla, arriba a la izquierda, clic derecho, insertar título, vemos que esta tabla ponemos un punto, en este caso ya tenía yo el título, pongo control V con toda la descripción que les comenté, vemos que esté encima de la selección y aceptar, ¿ok? Ahora, vengo yo a estilos, veo aquí esta parte de descripción y es muy importante que modifique de la siguiente forma. Voy a poner negrito, en negrita, no cursiva, voy a poner 11 porque recordemos que se presenta en Arial 11 en la facultad. Entonces, una vez que ya tengo esto yo de aquí, finalmente modifico el párrafo. El párrafo siempre tiene que estar con un espaciado cero anterior y posterior y con un interlineado sencillo. Una vez yo cambio esto, la negrita es súper importante este paso. ¿Y por qué hago todo esto yo? Porque una vez que ya tenga todas mis tablas enumeradas, voy a la parte de arriba que me piden. Eso es un requisito en cualquier proceso de titulación. Obviamente voy a poner aquí, por ejemplo, pongamos que estamos en el índice de mi investigación, ¿ok? Entonces aquí yo voy a poner referencias, tabla de ilustraciones. Como pueden ver aquí puedo señalar el rótulo. Si yo puse tabla, pongo tabla. Si puse ilustración, pongo ilustración. Acepto y esto es automático. Que muchas veces luego se complican, luego no se puede realizar. Y como ven, esto es un hipervínculo. Yo doy clic y me lleva automáticamente a la tabla en la que a la que le puse este título de esta forma. Entonces, como ven, una vez, esto es más o menos el formato. Finalmente, el pie de la tabla. Al pie de la tabla yo le tengo que poner esto sí o sí. ¿De dónde saqué esta información? En mi caso, base de datos. ¿Y quién es el autor? En este caso, Quispe A, que yo soy Ariel Quispe. Supongamos que estoy con mi hermano, sería Quispe M. No, Accedido yo de no una me hablo de eso, ya. y ahí estarían todos, ¿ok? Finalmente, la descripción de una tabla. La descripción de una tabla en estadística descriptiva, analítica o lo que sea, siempre en el capítulo de resultados, que les voy a hacer enorme esto aquí, se queda solo como una descripción. Aquí en resultados yo no me voy a quedar a decir, capaz la distribución se debe a esto, capaz se debe a lo otro, probablemente los pacientes tengan más diabetes en este lugar porque tienen un acceso lejos, nada. Aquí simplemente me dedico a describir. En este caso, la muestra estuvo conformada por 100 personas. Esa es una forma de iniciar. Otra forma de iniciar es el total de personas estudiadas, y nos vamos directo. Lo que les aconsejaría es que se vayan siempre de manera directa a la descripción porque la idea es que no sea pesado para la lectura, que no haya mucha palabrería, que no haya mucha cosa complicada. La idea aquí es ir avanzando rápido, rápido con respecto a todo esto. ¿Ok? Una cosa extra que les comento en la presentación. Una cosa que les comento con respecto a esto, yo por ejemplo puedo siempre poner comentarios aquí. Puedo poner, por ejemplo, uno, pongo como superíndice y acá abajo pongo uno punto, se me ocurre aquí podemos poner sin población LGBTI. Puede que tal vez no estaba dentro de nuestros escritorios de inclusión esta población. O se me ocurre en residencia, puedo hacer lo mismo. Pongo uno como un superíndice y aquí puedo aclarar cosas que se me pueden dar. Muchas veces con la residencia es no se incluyeron pacientes extranjeros. Esto va a depender siempre de lo que ustedes planteen como criterios de inclusión y exclusión, ¿ok? A ver, entonces, esto es un poquito con respecto a cómo se presentan los resultados aquí, ¿ok? Ahora, vámonos de nuevo a SPSS. Por ejemplo, cuando yo quiero presentar un gráfico, esto me sirve mucho cuando estoy haciendo estadística netamente descriptiva. ¿Y cuándo me sirve más?
es cuando estoy haciendo estadística analítica, que probablemente veamos mañana o en otra ocasión. Ahí vamos a aprender a hacer cuadros y que nos sirven un poquito más. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un cuadro, un gráfico de sexo. En este caso, estamos, como les había comentado, esto de aquí. Vamos a ver gráficos. Se me ocurre un gráfico circular. Esto es muy importante, ver qué quiero que se presente, las frecuencias o los porcentajes, para que sea muy comparable, muy equiparable, muy analizable mis datos, siempre debo trabajar con los porcentajes, dependiendo de la investigación. ¿Cuándo se aconseja trabajar con frecuencias y hacer más énfasis en las frecuencias? Cuando estoy trabajando con enfermedades muy, muy raras o enfermedades que no son muy comunes o que no hay muchos pacientes disponibles como tal. Se me ocurre algún un síndrome de Gilbert que no es muy común. Hay es aconsejable trabajar un poquito más con las frecuencias. Le doy en aceptar nuevamente y como pueden ver, ya tengo mi gráfico aquí. Una facilidad y eh, una opción muy interesante que tiene CPSS es la edición en otro plano. Yo, por ejemplo, cuando quiero, ven que está un poquito vacío, se ve, ¿no? Entonces yo quiero que se pongan los porcentajes. Como ven, le doy clic en esta parte de acá y listo. Me sale el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres que participaron en el estudio. Cierro X con esta parte de aquí. Ya tengo mi cuadro listo para copiar en Word. Clic derecho, copiar, y donde yo considere adecuado, muchas veces yo sugiero que se incluyan gráficos solamente en los anexos. En los resultados estamos más acostumbrados, digo, estamos de manera general, la gente que investigamos o que estamos metidos en esto de alguna forma, a ver solo tablas. Entonces, los gráficos no cuadran mucho a menos que sean estudios analíticos como tal. Control V, pongo mi imagen, le recorto, siempre les sugiero que le recorten un poquito para que le adapten mucho mejor a su documento, para que le centren o le muevan a donde quieran. Yo generalmente le pongo así y ahí le voy viendo esto de aquí. Y listo. Así habríamos nosotros cumplido nuestro primer objetivo específico, que es la distribución de 100 pacientes de acuerdo a sexo, residencia, edad, peso y talla. Ok, hagamos una pequeña pausita. A ver, permítame un segundo. A ver, permítame un segundito. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora, unos minutos. Porfa, si tienen preguntas, manden al chat que tenemos acá. Yo voy a ver un poquito de agua, descansemos un rato y seguimos con la siguiente parte, que es ya un poquito más de cómo se analizan variables cruzadas, cómo se hace un poquito más de el análisis de este tipo de variables, ¿ok? Listo, doc, muchas gracias. Nuestro primer objetivo específico. Hemos cumplido nuestro primer objetivo específico con esta tablita de acá, con esta descripción de acá, y en casos excepcionales, no es mi recomendación, no es mi cosa favorita, un gráfico o un pastel, en este caso, no le veo también tan relevante. Tal vez a algunas personas les ayude más visualmente, pero no se utiliza de manera general, ¿ok? Ahora, les indiqué cómo se hacen los títulos y todo eso, ¿ok? Este de aquí nos vamos a saltar al objetivo 2. El objetivo 2 es lo mismo que arriba. Vamos a coger las tablas y vamos a hacer nuestro formato y vamos a describir. Es exactamente lo mismo. Lo que me interesa es esto de aquí. Identificar la proporción de personas que realizan entrenamiento físico y su lugar de residencia. Entonces, lo que indirectamente lo que estamos planteando aquí, entiéndase, es muy fácil. Estamos queriendo ver y las personas hacen ejercicio dependiendo de su zona. Ahora, ¿por qué es importantísimo esto que les quiero resaltar acá? Como pueden ver, esto en el lenguaje, en la filosofía, en la literatura y en los objetivos específicos es una cosa indispensable. ¿Ok? Identificar es un verbo en infinitivo que utilizamos en las investigaciones descriptivas. ¿Por qué? Porque al nosotros decir identificar, no estamos poniendo, no estamos diciendo que vamos a hacer nada extra, más que simplemente ver lo que ya existe. Eso es lo que estamos diciendo nosotros aquí. Entonces, vamos a ver lo que ya existe con respecto a la proporción de personas que entrenan y su residencia. ¿Ok? Cuando nosotros ponemos otro tipo de verbos y cuál se puede poner en los objetivos analíticos, analizar. Analizar, contrastar, comparar,
es un poquito de los verbos o de la jerga, digamos, que uno va aprendiendo a medida que avanza en este mundo, ¿ok? Vamos de nuevo a SPSS, vamos a coger dos variables, entonces, ¿ok? Entrenamiento físico y residencia. Ya hicimos bastantes análisis acá, vamos acá para que vean que es exactamente lo mismo. Vamos a analizar estadísticos descriptivos, en este caso, como vamos a cruzar dos variables, nos vamos a la parte de tablas cruzadas, ¿ok? Ahora es muy importante que sepan este truquito que a primera instancia la variable de interés debería ir en las filas y la variable secundaria, entre comillas secundaria, en las columnas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que SPSS tiene un pequeño error, entre comillas, que sigue existiendo hasta la fecha y no presenta bien los porcentajes. Entonces, esto no se enseña mucho realmente en los cursos de mi maestría, en todo lo que he visto donde nos enseñan SPSS, no hay este tip que les voy a dar ahora. Entonces, mucha atención, ¿ok? Mucha atención. Queríamos ver entrenamiento, que era nuestra principal, pero vamos a poner como secundaria en columnas. Y vamos a ver, contrastar esto con la residencia, ¿ok? Vamos a ponerle al revés de lo que habitualmente yo quisiera hacer. Y nos vamos a ir a la parte que dice casillas, ¿ok? Aquí vemos que nos interesa ver porcentajes. Como les comenté, los porcentajes me sirven mucho para tener una idea general de mi población. El 50% es mujer, el 30% tiene un ingreso menor al salario básico unificado. Los porcentajes me sirven para tener una idea general de la proporción de personas de la que estoy hablando, ¿ok? Entonces, como ven, ninguno está señalado de manera predeterminada, entonces yo voy a señalar esto, el porcentaje total. Ustedes pueden irle monitoreando, pueden irle viendo cómo cambian de acuerdo a si pongo filas y columnas. Puedo señalar todo, sí, pero se hacen tablas gigantescas. Entonces, con que esté el total, más que suficiente. Señalo esto en casillas, veo que esté nuevamente bien al revés, mis variables, como les había comentado, y aceptar. Una vez que tengo esto de aquí, por ejemplo, pueden ver, no nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente tenemos que ver los porcentajes a la derecha de las frecuencias. Vamos a ver cómo se arregla esto de aquí. Aquí está como invertida la tabla, digamos, ¿ok? Vamos aquí derecho, editar contenido en otra ventana y en esta parte, perdón, un momentito, en lista dinámica vamos a poner transponer filas y columnas, ¿ok? Y aquí ya queda. La frecuencia y el porcentaje, como las tablas anteriores, la frecuencia y el porcentaje, la frecuencia y el porcentaje, el entrenamiento y la residencia. Entonces, vamos de nuevo desde el principio. Quiero hacerles nuevamente para que sepan cómo se hace esto de nuevo. Una última vez, me sale mi tabla así, siempre cuando yo haya puesto al revés mis variables, nuevamente, clic derecho en la tabla, nuevamente editar contenido, en otra ventana, lista dinámica, transponer filas y columnas. Tengo mi tabla prácticamente lista para ponerla en Word. Copio esta tablita acá, vamos a ponerla acá un momento para poder ir editando. Como les comenté nuevamente, señalo mi tabla de manera completa, pongo todos los bordes para ir viendo cómo es que voy editando. Borro el de arriba. Recuerden, en vez de recuento es lo mismo que frecuencia, voy a poner N. En este caso tengo 72. Vamos a sacar los números de la última fila que está acá abajo. Todos los valores de aquí tienen que ir para arriba. Ok, acá vamos a hacer lo mismo con este de aquí. Vamos a poner N igual 28. Y el gran total, que es, en este caso les puse 100 para que vaya siendo fácil el análisis final. Entonces, y es importante aquí simplemente ir dejando con porcentaje. Porcentaje, porcentaje y porcentaje. Ahora, algo extra. Aquí nunca debe haber el signo de porcentaje porque por algo estoy poniendo acá arriba, ¿verdad? La idea es no redundar en información, la idea es que todo vaya con sentido, que todo vaya cuadrado lo que voy haciendo, ¿ok? Entonces, ahora, si quiero quitar rápido, lo que voy a hacer es lo siguiente, para que ahorren tiempo. Todo lo que les doy son tips para que avancen todo lo más rápido que puedan. Señalo todas las filas de abajo, me voy a inicio, me voy a edición, reemplazar, pongo porcentaje, y reemplazar con nada. Dejo ahí completamente vacío. Reemplazar a todos y 6. Y de esta forma ya me queda lista mi tabla. Esta forma en la que se edita, como ven, es para ir ahorrando tiempo. Si bien me toma simplemente tal vez unos 6 segundos,
Al hacer esto en muchas tablas, en muchas cosas, es un ahorro de tiempo que no tienen idea. Entonces vamos acá abajo, vamos a poner nuestra tablita aquí, le vamos a dar un poquito de formato. Como ven aquí, control N, esto le ponemos de negrita, todo lo que no sean datos fuertes ponemos en negrita. Eh, Perdón, un momento, siempre blanco. Ahora, esto es algo muy importante, ¿ok? Que justo sirve para el ejemplo. Dentro de las tablas no se debe poner nunca algo abreviado o nomenclatura sin que esté especificado. En este caso, vamos a poner enter. Así, vamos a poner un punto y vamos a poner un uno, como les había comentado. De esta forma, ¿esto para qué se hace? Porque muchas veces no me dan las tablas, como ven aquí, y es un poco complicado, podemos verlo en otro momento, tratar de cambiar la orientación de una sola hoja porque se empiezan a crear secciones y si se crean secciones, la numeración de las páginas va a cambiar. Entonces, lo ideal es ir trabajando en medida de lo posible, siempre con páginas verticales. Entonces, una vez que yo puse esto de aquí, vamos a hacer exactamente lo mismo hace rato. Solo estamos dándole el formato. Uno. Vamos a poner entrenamiento y nuevamente vamos a poner insertar título, tabla 2 puntos y vamos a, como es, como la tabla número 2 es la respuesta al objetivo número 2, vamos a hacer esto. Es literalmente copiar el título del objetivo específico, porque estamos cumpliendo lo que estamos planteando arriba, ¿ok? Ponemos esto, ponemos lo mismo que acá, Centro de Salud Doctora Cocha 2025. Y listo, así tenemos nuestra tabla. Lo único que nos falta nuevamente son los bordes, entonces les vuelvo a hacer exactamente el mismo ejercicio. Quito derecho, quito izquierdo, quito verticales y por cada variable quito horizontales. En este caso solo tenemos una variable, si tuviéramos más variables, quitamos los horizontales de cada variable. Como ven, nuevamente tenemos una tabla que tiene un límite superior, un margen inferior, y está dividido de una manera que hace esto porque supuestamente permite leer de manera más adecuada, ¿ok? Nos falta la descripción y así cumpliríamos básicamente toda nuestra tesis, en este caso que estamos haciendo como ejemplo, si estuviéramos realizando una tesis en Tutracoya. Última cosa importante que les quiero comentar, esto es algo que se complica bastante. ¿Cómo hago que esta tablita se actualice? Clic derecho, actualizar campos, toda la tabla, listo. Esto es automático, ¿ven? Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Por eso es fundamental que trabajemos con los títulos. Clic derecho en la tabla, insertar título y de igual forma, cada que yo en mi marco teórico, que ponga capítulo tal, siempre ir manejando estos estilos de acá arriba. Que si no estoy mal, en la facultad hay un formato que ya tiene esos estilos establecidos, ¿ok? Eh, bueno, esa es básicamente la introducción que hemos tenido a un uso analítico de SPSS, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda de momento? ¿Alguien quiere que le responda alguna pregunta? Ok, si no hay ninguna pregunta, como habían grabado esto, échenle un ojito. Si tienen alguna pregunta, les voy a dejar mi número acá. Permítanme un segundo.